Hola, ¿qué tal? Qué gusto saber que están tomando unos minutos de su día para la reflexión de esta semana. Acabamos de regresar de un pequeño viaje familiar aquí a un lugar aproximadamente 1 hora y media de donde vivimos. Llevamos a nuestros sobrinos y el día de ayer nos levantamos en la mañana y les dije a mis dos sobrinitos y a mi niña de 3 años, vénganse, vamos a conocer el lugar. Y bueno, y es que el lugar son unas cabañas a la orilla de un lago aquí muy cerca de la ciudad de Dallas. Y mientras íbamos caminando a conocer el lugar, notamos que en el camino uno de mis sobrinitos de pronto se resbaló y notamos que había una área en el camino que estaba un poco resbalosa. Después de avanzar por unos metros, llegamos a otra área de ahí mismo del campamento y era bastante divertido ver cómo los niños tenían que esforzarse y caminar porque toda esa área estaba llena de piedras. Después llegamos cerquita a la orilla del lago y sus pies se iban inundando, se iban metiendo en la arena porque ya esa era la orilla del lago y les tomaba más trabajo sacar el pie de la arena y caminar y caminar y caminar. Caminos. ¿Sabe? En la historia del día de hoy encontramos a un par de personas que iban también en un camino en dirección hacia una aldea. Y hay algo muy especial que encontramos en esta historia en el tema de los caminos. Si tiene su Biblia, vayan conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y quiero que nos enfoquemos en algunos versículos del Evangelio de Lucas. Partiendo del versículo 13, Lucas 24, versículo 13, dice la historia. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 60 estadios de Jerusalén. Usted se va a preguntar, ¿y cuánto es 60 estadios de Jerusalén? Pues era mucho. Bueno, pues eran más o menos como 11 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Esto es clave, vea. Sucedió, versículo 15, que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y después en el versículo 17 en adelante encontramos que entabla una conversación mientras iban camino a Emaús Jesús con estos dos discípulos. Y llegando al versículo 28 es donde retomamos la historia. Dice, versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndote, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esta es la historia de estos dos discípulos en su camino a Emaús. Y la historia era una historia un tanto triste porque la historia dice que estos dos discípulos venían de Jerusalén a Emaús. Un poco tristes puesto que se habían enterado que unas horas antes el maestro, el Mesías, había sido crucificado y no sabían qué sería de sus vidas. Tal parecía que no nada más su presente era doloroso, incierto, pero su futuro se veía un tanto preocupante, puesto que si a Jesús lo crucificaron, muy seguramente a sus discípulos los crucificarían, o al menos los soldados romanos los buscarían. Así que puedo imaginarme a estos dos discípulos
en ese caminar a Emaús, que ese camino en el cual ellos iban no era un camino muy agradable, quizás no era un camino lleno de piedras, o a lo mejor no era un camino resbaloso, pero era un camino difícil de andar, pues sabían que su maestro, que el Mesías, había muerto. Y en ese caminar, los discípulos todavía estaban inciertos de qué pasaría con sus vidas, con su fe, con todo aquello que Jesús les había enseñado, con todo aquello que habían ellos visto a enfermos sanar, milagros aparecer entre ellos. Sin duda que el camino que estos dos discípulos estaban viviendo no era un camino demasiado agradable. Sin embargo, encontramos en la historia que ellos no se dieron cuenta ni reconocieron que aquel que iba caminando con ellos era Jesús mismo. No lo reconocieron, sino hasta que llegaron a la aldea y Jesús, entonces, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Estos son las 3 o 4 pasos que se hacen aún en la Santa Cena. Tomar, bendecir, partir el pan y dar. Y fue en ese momento cuando los discípulos se dieron cuenta que era Jesús. El mismo que estaba a la mesa con ellos era el mismo Jesús que había caminado con ellos en su dirección a Emaús. Caminos. Hay caminos que a veces parecen ser llenos de piedra, lodosos, resbaladizos, caminos difíciles que nos encontramos en la vida, ¿no es cierto? De niño, recuerdo que mis vecinos al lado ponían una canción, claro que no era religiosa, no era cristiana, pero era una canción que sonaba mucho y la ponían muy a menudo y se llamaba Los Caminos de la Vida. Y no recuerdo toda la letra de la canción, lo único que me acuerdo era que decía Los Caminos de la Vida. Y hablaba sobre esta narrativa en esa canción que no son como lo pensamos y como lo creemos, ¿verdad? Y es que la verdad, los caminos que nosotros vivimos día a día no son similares muchas veces a los que viviremos en un mes, en un año o en 10 años. Pues hay ocasiones en las que tal parece que nuestro camino es claro, nuestro camino es seguro, nuestro camino es firme, nuestro camino es agradable, nuestro camino es bueno. Y de pronto suceden cosas en nuestro caminar que no nos las esperábamos, ¿no es cierto? Cosas que a lo mejor no pensamos que sucederían. Cosas que ni siquiera nos inscribimos para que nos sucedieran. La realidad es que en nuestro caminar, en nuestro camino, a veces aparecen cosas que no esperamos. Dolorosas, tristes, difíciles. Sin embargo, la historia del día de hoy es una historia de esperanza, es una historia de fe, es una historia de buenas noticias. Porque no importa el tipo de camino en el que andemos. La buena noticia es que el Señor ahí está con nosotros. Y habrá momentos, yo no sé cómo les suceda a ustedes, pero hay momentos en los que uno se llega a cuestionar lo mismo que estos discípulos llegaron a pensar. Jesús ya no está con nosotros, Jesús ya no está aquí. Y a veces no lo reconocemos, pero quiero decirles algo. Y es que no importa el camino en el que nosotros estemos atravesando el día de hoy. Quizás el camino que usted está teniendo en este momento es un camino bueno, o quizás es un camino no tan bueno. Pero no importa el camino el que usted esté teniendo el día de hoy. El Señor está presente. Y el Señor está ahí caminando con usted, aunque parezca que no, aunque no lo reconozca, aunque usted diga, no, es que no lo veo, no lo siento, no lo percibo. Por todos lados que yo mire alrededor, yo siento que el Señor no está conmigo. Bueno, quiero decirle algo. El Señor está ahí. Y muchas veces la manera que el Señor se va a revelar a nosotros o la manera en que Él va a hacernos saber que está con nosotros no es necesariamente viendo una silueta física de la figura de Jesús al lado de nosotros. Pero el Señor
de una manera u otra, nos va a hacer saber que está ahí caminando con nosotros. Quizás una manera de ellas, o una de esas maneras, es este video. A lo mejor usted en este momento se está cuestionando si el Señor verdaderamente está caminando con usted. Bueno, la buena noticia es que a través de este video quiero asegurarle que no está solo, que el Señor está ahí con usted. En cada paso de este caminar que es inseguro, el Señor está ahí presente. En cada paso de este caminar que es doloroso, el Señor está ahí presente. En cada paso de este caminar que pareciera incierto, difícil, ahí el Señor está presente. Para que entonces nos demos cuenta que así como el Señor estuvo con nosotros en esos caminos llenos de milagros, de provisión, de celebración, de gozo, así el Señor está caminando con nosotros, aún en estos caminos en los que pareciera que fueran inciertos, dolorosos, inseguros. Así que la buena noticia, los dejo con esto, es que no importa el tipo de camino que tengamos el día de mañana. La buena noticia es que así como el Señor caminó con nosotros en el pasado y está caminando con nosotros en este presente, el Señor seguirá caminando con nosotros en nuestro futuro. Dios les bendiga.